Buenas noches y bienvenidos todos al Ministerio de Acción Positiva. Con ustedes, su diácono Rafael Tobar. Vamos a tener un estudio muy interesante basado en el capítulo 2 del libro de Daniel. Vamos a tener dos partes, hoy vamos a tener la primera parte. Para comenzar, vamos a tener la apertura de oración con el primo Baldo, por favor. Primo Baldo, llévenos a oración. Abra su micrófono, primo Baldo, por favor. Yo leí el capítulo 1. Ahora no te preocupes, lee el 2, que vamos a leerlo otra vez. Primo Baldo, llévenos en oración, por favor. Señor Jesús, te damos las gracias por este nuevo encuentro que nos permite dar entendimiento, Señor, para entender tu palabra. Sí, Señor. Y para ponerla en práctica, Señor. Te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 Buenas noches de nuevo. Bienvenidos todos. Dios Señor me le bendiga a todos. Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes para estudiar la Santa Palabra. Vamos a hacer una breve introducción. Primeramente un recuento del capítulo 1, que es donde Nabucodonosor viene y rodea la ciudad de Jerusalén y le dice al jefe de su guardia que le recoja a las personas, los muchachos más brillantes, que sean estudiados, que sepan ciencia, para trasladarlos a Babilonia. Entonces, así comienza todo. Entonces, este capítulo principalmente se basa en que el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, tuvo un sueño y parece que él se olvidó del sueño y estaba demandando de sus adivinadores, de sus especialistas, de la gente que sabía ciencia, que le dijeran el sueño, pero ellos le respondieron que era una cosa bien difícil, que cómo ellos podían decir lo que pasó, a menos que él le dijera el sueño y que ellos lo pudieran interpretar. Entonces el rey se enojó bastante, escribió un edicto y ejecutó un edicto y dijo que lo iba a ejecutar todo a los magos, a esos adivinadores, porque si no podía interpretarle el sueño, ¿para qué eran buenos? Y así se desarrolla este capítulo. Como le dije, vamos a tener dos partes de esto, porque esto va a ser la introducción y después vamos a tener una segunda parte que va a ser la conclusión. Entonces vamos a tener a Daisy que nos lea primeramente en el capítulo 2 de Daniel, del 1 al 11, ¿ok? Daisy. Y vamos también después a tener a la tía Neti, que nos va a leer del 12 al 16, la tía Neti. Luego, primo Baldo, vas a leer del 17 al 20. Y vamos a tener a Miguel, que nos va a leer de 21 al 24, ¿ok? Entonces vamos a... Escuche con atención, porque este es bien interesante, este capítulo. Y esta va a ser la base de la segunda parte de la segunda parte de este estudio de Daniel, del capítulo 2. Vamos a darle la oportunidad a la hermana Daisy que comience y nos lea del 1 al 11, por favor. Ok. Vamos a comenzar diciendo que Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Okay. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor unos sueños y se turbó su espíritu y no podía dormir. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores, adivinos, caldeos, para que se explicasen sus sueños. Y vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por el deseo de comprender el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua
aramea: Rey, para siempre vive. Di el sueño a tus siervos y te mostraremos la interpretación. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán convertidas en muladaras. Pero si me mostráis el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones y favores y gran honra. Decidme, pues, el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron: diga el rey el sueño a sus siervos, y le mostramos la interpretación. El rey respondió y dijo: me doy perfecta cuenta de que ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una misma será vuestra sentencia. Ciertamente preparáis respuestas mentirosas y falsas que decir delante de mí. Entre tanto, ¿qué pasa el tiempo? Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar a su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Por esto, ningún rey, príncipe ni señor exigió cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeos, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar. El rey salvos los dioses que no viven entre los seres de carnes. Amén. Amén. Y Anetti, por favor, puede leerlo del 12 al 16. ¿Se oye? Sí, Sí. sí. Entonces el rey se enojó de tal manera y fue tanto su furor que ordenó ejecutar a todos los sabios de Babilonia. Se publicó la orden de ejecución de los sabios y fueron a buscar a Daniel y a su compañero para llevarlo al patíbulo. Entonces Daniel habló con sabiduría y astucia al Yor, el jefe de los verdugos del rey que había salido para ejecutar a los sabios de Babilonia. Y le preguntó: ¿por qué el rey dio esta orden con tanta prisa? Al Yor explicó a Daniel lo que pasaba. Daniel fue entonces a decirle al rey: concédeme un plazo y te daré la explicación del sueño. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a continuar. Primo Valo, por favor, del versículo 17, incluyendo el 20, ¿ok? Primo Valo. Ok. Daniel volvió a su casa y explicó el caso a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Y lo instó a implorar la misericordia de Dios del cielo acerca de este misterio, para que Daniel y sus compañeros no perecieran con los otros sabios de Babilonia. Entonces, el ministerio fue revelado a Daniel en una visión de noche, y Daniel alabó a Dios del cielo. Dijo Daniel: alabado sea el nombre de Dios por los siglos de los siglos, porque de él son el poder y la sabiduría. Amén. 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 Miguel, por favor, leernos el 21, incluyendo al 24, ¿ok? Abre el micrófono, Miguel, por favor. Han escuchado con atención, muy interesante este capítulo. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tiniebla, y con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque
me has dado sabiduría y fuerza. Ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos ha dado a conocer el asunto del rey. Amén, amén. Mire qué bonito es esto. Déjeme decirle en una breve palabra de que según la Biblia hebrea, Daniel era un noble joven judío de Jerusalén, llevado cautivo por el rey Nabucodonosor a Babilonia acompañado de sus amigos Ananías, Misael y Azarías. Y fueron escogidos ellos para vivir en el palacio del rey. El rey podían comer de la comida del rey y también podía tomar el vino del rey. Pero Daniel rechazó eso y dijo, no, yo no voy a hacer eso. Entonces el jefe de guardia le dijo, bueno, si ustedes no comen nada, entonces el juez va a notar que ustedes van a estar desnutridos. Y dijo, pues danos lechuga y eso, y que le diera algo así como ensalada, que ellos iban a estar bien. Entonces eso fue lo que pasó en el capítulo 1. Entonces quería para que ustedes supieran más o menos cómo esto ha pasado, que Daniel se encuentra en esta encrucijada, muy peligrosa. Entonces vamos a entrar en detalle y vamos a ver qué pasó aquí, Daisy, según usted lo que entiende de esta lectura que hemos visto. Abra su micrófono, Daisy. Gracias. Ok. Lo que podemos ver aquí es que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, él tuvo un sueño, entonces se turbó su espíritu y no podía dormir. Sí. Entonces él hizo llamar a magos, a antrólogos, a divinos caldeos para que le explicaran el sueño. Ellos vinieron y se presentaron delante del rey. Y el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado, pero el deseo de comprender el sueño, pero no he podido comprenderlo. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea, y el rey que para siempre vive, y di el sueño a tu siervo y te mostraremos la interpretación. El rey respondió a los caldeos, el asunto lo olvidé y no se me muestra el sueño ni su interpretación. Seré hechos pedazos, ustedes serán hechos pedazos y sus casas serán convertidas en muradas si ustedes no me interpretan el sueño. Hasta ahí voy a solamente explicar esa parte. Amén. Déjame darle un pequeño expresión de pues cuando el juez dice que ustedes van a ser pedazos. Aquella era una muerte bien dolorosa y que se usaba en esos tiempos. Es decir, cogían la gente y lo amarraban de 4 árboles y después lo tiraban de allí para que se despedazaran. Yo no sé si el ministro quiere abordar un poco más, pues yo estaba haciendo investigaciones de qué era lo que significaba esto, que lo iban a hacer pedazos. Usted puede abordar un poquito más. Está bien su explicación, diácono, eso es suficiente. Exactamente. Okay. Cuestión de que era una muerte súper dolorosa. Sí. Primo Baldo, según lo que hemos escuchado, según mis explicaciones y lo que hemos leído en la Biblia, ¿dónde está ocurriendo esto? Dígame. En Babilonia. Perfecto, perfecto, porque dice que el rey, ¿quién? Nabucodonosor, ¿de dónde? De Babilonia. Que fue y él conquistó a Jerusalén, la acercó y se trajo a Daniel y sus amigos para allá. Entonces, vamos a ver, hermano Eddie, ¿cuándo pasó esto? Más o menos. Esto ocurre alrededor del año 586 antes de Cristo. Ustedes saben que los años se contaban, iban en descendencia. Por ejemplo, históricamente, Nabucodonosor conquista a Jerusalén en el 507.
Un dato muy importante es que este es Nabucodonosor II, Sí. el hijo, o sea. Entonces, Perfecto. él es recordado en la historia porque él conquista Jerusalén 2 veces. Y él está en todas las historias de los árabes, nosotros y los grandes historiadores. Esto ocurre alrededor del año 586 antes de Cristo. Sí. Ministro, algunos historiadores, según mi estudio que yo estaba realizando, algunos historiadores dicen que podría ser el año exacto del segundo año del mandato del rey, podría ser 602 antes de Cristo. ¿Qué usted opina de eso? Dígame. El problema, si fuera ese, ustedes sabían que a Daniel se lo llevan pequeño. Sí. Entonces, vamos a suponer que él tenía 15 años, que es lo que se estima en la historia. Entonces, para que llegara a crecer, a ser un hombre, por lo menos tenemos que darle 10 a 15 años. Daniel tenía que tener 25, 27 o 30 años. Entonces, pasaron 15 años. Si usted coge el 607 602 y cuenta para ministro, atrás y le cuenta y le quita ministro, 15. 602, ministro, según muchos historiadores estipulan que ese fue el año del segundo año de reinado del rey Nabucodonosor. 602. ¿Qué usted cree? ¿Está más o menos cercano? ¿Qué usted cree de esta estipulación? Estaban explicando por qué quizá no puede ser ese. Cuando da el sueño, ya Daniel era un hombre, ya era el parte de los sabios. Sí. Ya él había crecido, entonces tenían que haber concurrido por lo menos 5 a 15 años. Entonces, si usted cuenta del 6-2 y le quita 10, serían 592. Entonces, sí, se estima que por ahí, por el 586, pero eso no es la importancia. Lo importante es que este es un acto que ocurre y Daniel, por la providencia de Dios, le puede decir al rey Nabucodonosor el sueño que él soñó y la interpretación. Sí. Y eso nada más lo puede hacer Dios. Y Amén, una gran amén. enseñanza de aquí que ustedes pueden tomar es que Vamos. Satanás no puede leer la mente. Satanás no puede leer la mente porque si Satanás había podido leer la mente, le había dicho a los zápatras que son brujos, sabios, adivinos del rey, le había declarado. Entonces, fíjense, para que aprendan, Satanás no puede leer la mente. Y esta es una de las pocas veces que podemos verlo en la escritura, que Satanás no tiene la potestad de leer la mente del humano. Bueno, vamos a seguir, continuar y vamos a pedirle a la tía Neti que si ella puede explicarnos en su propia palabra por qué está pasando estos eventos allí, por qué el juez, el rey está tan enojado. Ajá. Bueno, eso era por el sueño que había tenido el rey Nabucodonosor. Exacto. Entonces, pero la causa principal de que él se enojó, ¿por qué fue, tía? ¿Qué pasó con los brujos? Bueno, él se enojó porque cuando llamó los que estaban alrededor de él, los sabios, y para que le interpretaran el sueño. Entonces, los sabios no pudieron, no podían. Dice ahí también, ellos eran sabios, eran los astrólogos también. Sí. Ajá. Todo eso que estaban al servicio del rey, él quería que le interpretaran el sueño. Pero ellos no pudieron y incluso le estaban pidiendo al rey como que le diera más tiempo y dándole tiempo hasta que, ¿verdad? Buscaron a Daniel. Sí. Y sabemos, ¿verdad? Que los caldeos eran, ¿verdad? Mezclaban la ciencia con eso, con magia y con hechicería y como decimos en el día de hoy, con brujería, ¿verdad? Amén. Eran hechiceros, sí, creían. Sí, Pero usted sabe que estas personas eran unos avivatos, porque según dicen algunos historiadores, que ellos no están 100% seguros que Daniel se le olvidó, que el rey Nabucodonosor se le olvidó completamente el sueño, sino él quería quizá
probar a estos brujos que se dedicaban a estar adivinando cosas, ¿tú ves? Sí. Hay los tipos que eran perfectos, que eran buenos, todo, y entonces uno no sabe por qué. Entonces, pero como dice el ministro, es muy importante lo que está pasando aquí, porque si ustedes recuerdan lo que leímos, ¿verdad? En este capítulo, dice que Daniel le dijo a sus amigos, ¿verdad? A Beltasar, Sí, a su compañero. sí, a Ananías, ¿verdad? Y a Misael, que oraran, ¿verdad? Que lo pusieran, que lo presentaran eso delante de Dios, y Dios le reveló ese sueño a Daniel. Entonces ustedes ven que en todo Dios siempre responde, ¿tú ves? Sí, Dios conoce nuestros corazones. Eso es muy importante que nosotros mantengamos esa postura, ¿verdad? Que nosotros debemos siempre estar escudriñando las escrituras y para fortalecernos en estos caminos. Bueno, ¿quién es el próximo? Entonces ahora vamos a ver a Manolito. ¿Quiénes son las personas que están envueltos en este capítulo? En este capítulo tenemos muchos personajes, empezando Sí, por el rey Nabucodonosor. exacto. Están precisamente, aunque no se mencionan los nombres, ¿verdad? Pero Sí, están los magos, todo ese consejo que tenía el rey sí. de personas que lo asesoraban, y evidentemente que estaba Daniel y sus amigos. Amén. ¿Usted se acuerda, Manolito, con quién habló Daniel que fuera y se comunicara con el rey? ¿Usted se acuerda o no? Ah, sí, sí, él habló, bueno, fue con el encargado De la como el guardia. encargado de seguridad, diríamos ahora, ¿verdad? Como el ejecutor, ¿verdad? El que Sí. ejecutaba las órdenes así, cuando habían que, me imagino, ¿verdad? Todo esto que tenía que ver con muerte, con presos. Sí, exacto. Muy Sí, bien, muy creo que bien, le dicen Manolito. al lloro, algo así, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, me le quiero dar un dato muy importante. Ustedes saben que el jefe de los eunucos le puso sobrenombres a Daniel, a Ananías y a Misael. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías le puso Sadrach y a Mesías le puso Mesac. Y ustedes, ¿alguno me puede decir por qué el jefe por qué eran eunucos, las personas que le servían al rey? Alguien, aparte del ministro, yo quiero el nombre, no ministro, no disculpe, alguno de la audiencia de los que están con nosotros, Daisy, Miguel, Manolito, tía Neti, Eric, el primo Baldo. ¿Por qué tenía que ser eunuco los servidores del rey allí? ¿Por qué? Y se entiende la palabra eunuco, ¿verdad? ¿Qué dice hombre? Oh. ¿Nadie? Yo le puedo decir, Dígame, ministro, entonces, sí, por favor, explique. o el hermano René, ¿por qué tenían que ser eunucos los servidores del rey? Sí. Bueno, para eso es para que sus deseos fisiológicos sexuales desaparezcan, así ellos no se están acostando con las damas que se iban a acostar con el rey y que le iban a dar sus futuros herederos. Ahí está. Amén, amén, exacto. Por eso era que ellas tenían que ser eunucos, es decir, no sentían nada, no se enamoraban ni nada, entonces el rey estaba tranquilo, la reina no estaba en peligro. Bueno, vamos a dar el último paso que es Miguel. Miguel, ¿cómo pasó todo esto? ¿Nos puede dar un recuento aquí? Prenda su micrófono, Miguel, por favor. El asunto es que Nabucodonosor estaba tan enojado y no podía dormir porque el espíritu le había llevado el sueño. Estaba encojonado. Amén, amén. Entonces mandó a llamar a todos los sabios de esas regiones para que le dijeran el sueño y la interpretación. A lo cual ellos dijeron que nadie en la tierra podía adivinarle lo que él soñó. Entonces,
hay uno de ellos que le dice que había un joven que era un sabio joven y que se llamaba Daniel. Lo mandó a buscar enseguida y Daniel le pidió más días para estudiarlo y darle la interpretación que él quería. En eso se va a la casa a hablar con sus amigos. Amén. Y le cuenta lo que está por venir. Entonces, ellos le dijeron, le ayudaron a hacer la interpretación. Entonces ya Daniel recibió como si fuera un mandato de Dios, que le introdujo la respuesta. Enseguida fue a donde Nabucodonosor y le dijo lo que él había soñado y le interpretó que tenía abundancia, que tenía sequedad y que tenía todo. Entonces se preparó para esperar esa aventura. Amén. Amén. Una pregunta. Sí. Ese Daniel no fue el que ese rey tiró a la fosa de los leones. El mismo, sí. Entonces, un guardia que le dice al rey que entre los presos que se le habían tirado a los leones tenía esa habilidad de interpretar sueños. Enseguida lo mandó a buscar creyendo que los leones se lo habían devorado. Pero cuando abren el hueco, ven que Daniel está sentado encima de un león. Entonces se sorprenden y van del rey a decirle que lo que está pasando. Entonces manda a buscar a Daniel, lo lleva y Daniel le interpreta los sueños. Y él le pidió que no fusilara a esa gente, a esos magos y esa vaina. Y esos avivatos, esos ladrones, incluyendo los pájaros. Amén, amén. Eran castrados, Miguel, no eran homosexuales, aunque habían, pero eran castrados, tú sabes. Si eran castrados como Avera, tenían que ir de atrás. ¿Y entonces? No era para eso, era para que no se acostaran con la reina. Y además, voy a añadir a eso, que eso los eunucos eran hombres educados, porque ellos además tenían que asegurarse que esas damas fueran educadas y tenían que educarla, porque no, con todo respeto, no cualquier dama iba a presentarse delante del juez. Correcto. Los eunucos eran hombres muy capaces y educados. Correcto. Sino el deber de ellos era preparar a esas mujeres para que sean la compañera y que puedan conversar con el rey y estar enseñadas muchas cosas. Amén. Ministro, hoy vamos a, en vez de dar un recuento, porque ya hemos hablado de todo lo que ha pasado en transcurrido, yo tengo un par de inquietudes que yo, a ver si usted me la puede ayudarme con ella. Dice que el libro de Daniel comienza en hebreo, pero en el versículo 4 del capítulo 2 cambia a arameo hasta el capítulo 7, versículo número 28. ¿Usted sabe por qué ocurrió eso, ministro? No, desconocí ese dato, en verdad, anciano. René, como lee mucho de eso. ¿Usted sabe algo de eso, René? Pero es que fue escrito en diferentes... Bueno, los tres idiomas que se hablaban en ese tiempo era el arameo, sí, el griego y el hebreo, que lo usaban los judíos educados. Entonces pudo ser que alguien que hablara quizás griego retomara la escritura. Daniel, al ser un hombre educado, hablaba los tres lenguajes. Se estima. Eso explicaría por qué la inscripción de los tres lenguajes. Sí. Ahora, más importante que eso, diácono Rafael, me gustaría hacer hincapié en algo para que aprendamos, porque estudiamos esto para aprender y aplicarlo en nuestra vida. ¿Qué se puede aprender de esta situación? Bueno, aparte de lo que le dije, que es una gran enseñanza y usted lo pueden usar para decirle a otra gente, cuando usted no quiera que Satanás sepa lo que usted, no lo haga, no lo vocifere, dígalo en su mente, porque Satanás no puede leer la mente del humano, y este es un ejemplo de lo que sucede aquí. Él no le puede declarar a los sabios, a los zápatras, a los brujos lo que sucedió. Entonces es una gran enseñanza. Aparte de eso, otra gran enseñanza es que en el momento de prueba, nosotros los creyentes de Dios podemos utilizarlo para agrandar el nombre de Dios. Fíjense cómo esta prueba catapulta a Daniel a una gran posición y lo hace jefe de los brujos, de los zápatras y de los sabios. Entonces, nosotros los creyentes
Claro, fíjense lo primero que él va. Ayúdenme a orar, ayúdenme a ayunar para que el Dios Altísimo me declare lo que el rey soñó. No depender de él mismo, sino siempre depender de Dios. Y aprovechar la prueba para crecer y hacer que el nombre de Dios se glorifique en nosotros. Amén, amén. Sí, Dios es soberano, tú ves. No importa en qué situación tú ves. Dios va a estar sobre todos los reyes de la tierra. Siempre Dios va a sacarte de los apuros, y como dice el ministro, y debemos cada día más depender de Dios. Pero por eso le mencioné que lo primero que hizo Daniel fue decirle a su compañero que, preséntenle esto, órenle a Dios de otra forma. Amén, amén. Y oraran a Dios para que el Señor se manifestara, y se manifestó, y la revelación fue completada para Daniel. Entonces él pudo salvar todas esas personas que de otra manera iban a ser ejecutados, una muerte muy brutal, que iban a ser descuartizados. Sí, ministro. Si me permite, diácono, fíjense, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios. Por ejemplo, muchos de ustedes saben que yo tengo mucha propiedad y soy un propietario que renta. A veces yo tengo problemas con un inquilino como tengo ahora. Entonces, ¿qué yo hago? Yo sigo el proceso de la ley, pero yo le estoy orando a Dios. Yo le digo, Señor, esas son tus casas que tú me has permitido administrarlas. Tú me vas a ayudar, y le oro a Dios para que Dios ejecute y saque a esa gente de ahí. Y cuando viene a ver, ellos se van antes de la corte. Entonces, lo que hay que aprender es a depender de Dios en todo. Lo mismo cuando los apartamentos están vacíos, es lo mismo, yo se lo entrego a Dios. Yo le digo, Señor, estas son tu casa, tú conoces mi corazón, lo que yo hago, la forma que vivo, esto es tuyo, ayúdame a rentarlo para producir ingresos y poder ayudar. Entonces, lo más importante en la vida nuestra es depender de Dios en todo. Por eso le hago el caso simplístico de rentar un apartamento. Cualquiera diría, algunos de los inversionistas amigos míos, si yo le digo eso, dicen, tú estás loco. Yo tengo que ponerlo en el periódico y poner un anuncio y eso es lo que va a decir. Pero nosotros los creyentes debemos depender de Dios en todo. Si tenemos problemas con nuestros hijos, entrégueselo a Dios diariamente. Haga ayuno y oración. Si usted está teniendo problemas con su mujer que se le quiere ir y se le va a ir, dígale a Dios que lo guíe. Si la mujer suya le dio el golpe y lo engañó o viceversa, el hombre, órale a Dios para que ayude a perdonar y usted pueda seguir adelante. Es depender de Dios a lo último. Y debo felicitar a Miguel por su gran explicación, porque me sorprende. Eso quiere decir que el hombre está teniendo gran conocimiento. Creo que hay que felicitarlo a todos nuestros estudiantes. Todos estuvieron al punto, entendieron lo que leímos. Le agradezco mucho. Entonces, recuerden que esto es solamente la introducción. La próxima semana vamos a tener la segunda parte de este bonito estudio. Vamos a ver lo profundo que esto va a avanzar. Entonces, para continuar y ya darle pausa a este estudio, a menos que alguien tenga alguna pregunta, vamos a tener a Daisy que nos lleve en oración para cerrar el estudio. Daisy, por favor, ore. Ok. Señor, te damos gracias por reunirnos esta noche a aprender más de tu palabra, Señor. Te damos gracias por cada una de las personas que están aquí con nosotros. Te damos gracias por tu conocimiento, Señor, que nos ayuda cada día a hacer mucho más, a saber mucho más de ti y de cómo es la vida en realidad, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias, diácono, por un gran estudio. Tía, mira René aquí. Bendición, tía, ¿cómo está usted? Primo, lo vemos. Dios te bendiga. Aquí tengo el detective y aquí tengo el oficial de probatoria. Sí. Uno con pistola y otro con una canana. ¿Qué les parece? Primo, bendiciones, Miguel. Te estoy leyendo, porque vamos a terminar el estudio. Gracias. Amén, amén. Amén. Hay que terminar, lean el capítulo completo, porque vamos a terminar el estudio el próximo miércoles. Amén. Daniel, Miguel, ya tú sabes, Miguelito. Está todo. Amén.